Bueno, creo que esta idea de la democracia deliberativa lo que viene a aportar como un asunto interesante y muy renovador de nuestras democracias es poner en el eje, en el centro de la vida política, los procesos y las instituciones para configurar una opinión y una voluntad común, frente a un modelo de democracia que la entiende más bien como mera negociación de opiniones y de intereses ya establecidos. Hay ese tipo de democracia como mera negociación, que supone que ya al Parlamento van unos emisarios que saben perfectamente lo que hacen, creo que es empobrecedor. Al Parlamento se debería ir a aprender, se debería ir a formar una opinión que no se tiene plenamente con anterioridad. Es decir, la esfera pública es un espacio donde podemos convencer y ser convencidos o madurar juntos nuevas opiniones. Ya sé que esto es un poco anacrónico y yo creo que el otro día se lo decía un político, ¿no? Tú lo que tienes que hacer un día en el Parlamento es, y esto sería lo más revolucionario, decirle al líder de la oposición o al del gobierno, decirle, ¿sabe usted lo que le digo? Que me ha convencido. Eso sería, se desmoronarían todas nuestras prácticas habituales. Sería lo más revolucionario que existe, ¿no? Pero en el fondo ese es el ideal. Es que si no, sustituimos el Parlamento por una central telefónica. Bueno, esto que tiene mucho que ver con el modelo republicano de esfera pública, parte de la idea de que los sujetos, los partidos, las instituciones, no somos instancias con unos intereses perfectamente definidos, absolutamente claros, inamovibles, perfectamente definidos, sino gente que, a veces disimulándolo mejor o peor, combatimos nuestra propia perplejidad. A mí una vez me preguntaron, ¿cuál era la frase de toda la historia de la filosofía que más me gustaba? Y dije, una frase de Kant en la Metafísica de las Costumbres que dice, el hombre, podría haber dicho la mujer también, el hombre no sabe propiamente lo que quiere. Yo creo que eso es la centralidad. No sabemos lo que queremos, ¿no? Claro, esto no lo puede decir el presidente de gobierno ni el líder de la oposición, pero tiene que saberlo. Tiene que saber que no sabemos lo que queremos. No sabemos, sin el intercambio comunicativo y sin el combate incluso con nuestros antagonistas, no sabemos propiamente lo que queremos y lo que nos conviene, ¿no? A veces me acuerdo muy especialmente en torno a las últimas elecciones europeas que formaba parte de la retórica de casi todos los líderes políticos. Es decir, hay que mandar allí a nuestros representantes para que defiendan nuestros intereses. A mí eso siempre me ha parecido penoso. Yo, el día que voto al Parlamento Europeo, como el día que voto a cualquier otra cosa, yo no mando a nadie para que defienda mis intereses. A lo mejor yo es que como soy filósofo, pues casi no tengo intereses o no se sabe, o así me va, ¿no? Yo mando a alguien, bueno, primero yo no mando, porque eso es la lógica del emisario del antiguo régimen, pero en fin, supuesto que lo mando, yo lo mando para que descubra mis intereses, en colaboración y riñendo con los de la oposición o con los del gobierno. Los intereses de España no se defienden en Bruselas. Y aquí, no sé si el señor comisario me dará la razón o no, se descubren en Bruselas. A veces en procesos que son agrios y duros y difíciles y donde hay que pelearse, pero si Bruselas tiene alguna legitimación y si no la cerramos y ganamos que el señor Almunia vuelva a España, pues lo cerramos. Si vale para algo, precisamente es para un gran proceso de descubrimiento colectivo. Bien. Por tanto, insisto, ya he tenido este punto, los procesos políticos, si sirven para algo, es para permitir que los participantes se aclaren respecto de sí mismos, respecto de lo que les conviene, respecto de cuáles son sus verdaderos intereses. Se formen una opinión de aquello que está en juego. Por eso es tan importante la institución parlamentaria, ¿no? En el fondo, una institución parlamentaria no tiene otro sentido que ser una instancia para el descubrimiento colectivo de los intereses. En tercer lugar, desarrollar una nueva gramática de los bienes comunes. El concepto de bien común es un concepto que resulta siempre sospechoso, y con razón. Forma parte de la retórica de la confrontación política que los partidos presenten siempre sus exigencias en nombre de los intereses generales, aun cuando no sean otra cosa que pretensiones particulares.
Dentro de poco tomarán posesión un montón de alcaldes y de presidentes de comunidades autónomas que dirán representar a todos. Y en cierto modo es verdad, pero en cierto modo no. En fin, esto sería otra discusión, ¿no? Ahora bien, a pesar de esto, la idea de bien común es, a mi juicio, irrenunciable para la política. Solo un concepto de este tipo, lo llamemos como lo llamemos, puede justificar una visión más elaborada de la política y evitar que los políticos se limiten a beneficiar a su clientela o a su demarcación, como si fueran simples mandatarios de su electorado inmediato. Nos encontramos además en un momento histórico en el que ha tenido lugar una ampliación del propio interés. Es decir, en otras épocas históricas el propio interés era más fácil de determinar. Yo creo que en estos momentos cuál es mi propio interés es algo que es tremendamente difícil de establecer, de determinar en términos políticos. El bien común ha perdido su referencia fija a un marco de identificación y de gestión estable. Por ejemplo, el Estado Nacional. O el de una comunidad claramente delimitada, cuando las comunidades son mucho más porosas que en otras épocas, ¿no? Y se mezclan y tienen intereses solapados, etcétera, ¿no? Tienen, como decía Held, ¿no? Son comunidades de destino solapado. Las comunidades, los espacios se desbordan, se particularizan, a la par que se amplían y fragmentan los sujetos a los que pueden referirse. Por ejemplo, hay movimientos que... La gran pregunta de la política, no nos engañemos, es muy elemental. Es aquella, ¿somos todos los que estamos y estamos todos los que somos? Esa es la gran pregunta de la política. Bueno, pues en estos momentos hay movimientos en el mundo, en la redefinición de los espacios políticos, que nos obligan a considerar, respondiendo a esta pregunta, que en el fondo somos más de los que estamos. Por ejemplo, la inmigración, los procesos de integración en espacios políticos más amplios, como el caso de Europa, la globalización. Somos más de los que estamos. A veces ocurre fenómenos un poco inversos, al revés. Más bien nos encontramos ante la exigencia de particularizar y atender a una pluralidad mal advertida. A veces resulta que esa definición de bien común se ha hecho maltratando uno de sus elementos particulares que lo debería articular, ¿no? Y en esos momentos es cuando se hacen políticas de redistribución territorial del poder, por ejemplo, o de atención a las minorías, o políticas de acción afirmativa. Descubrimos que hay exclusiones, invisibilidades, etc., ¿no? A veces se presenta la obligación de extender el alcance del sujeto, el sujeto de derechos. ¿Quién tiene? Vamos a defender los derechos de los españoles. Ya un momento. ¿Y cuáles son los españoles? Y alguien de repente nos puede decir, bueno, un momento, es que hay españoles que todavía no están vivos. Por ejemplo, habrá que tomar en cuenta los derechos de las generaciones venideras o de las víctimas, que tampoco están ya vivos. Es decir, el sujeto se amplía también en el tiempo, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Los desafíos globales han debilitado enormemente la distinción entre el aquí y el allí. ¿Qué es aquí y qué es allí? ¿Qué está dentro y qué está fuera? El ahora y el después. Todo esto se ha vuelto tremendamente borroso. A mí me gusta decir que vivimos en un mundo cuya mejor definición podría ser que no tiene alrededores. ¿Qué es un alrededor? Un alrededor es un sitio donde tirar la basura. En términos coloquiales, ¿no? Un alrededor es un sitio donde desplazar los problemas que no sabemos cómo resolver. Claro, cualquier alcalde sabe lo difícil que es hacer un basurero en un sitio, ¿no? Porque nadie quiere ser pagano de, ¿no? O lo difícil que es y lo ilegítimo que es que el beneficio de una zona se haga a costa del perjuicio de otros, ¿no? Nadie quiere ser pagano, nadie quiere ser meramente un tercero, ¿no? Bueno, por eso yo creo que resulta tan difícil como urgente redimensionar y hacer operativo un concepto de bien común según los asuntos que estén en juego, ¿no? Y finalmente, la cuarta propuesta, la cuarta perspectiva, aprender el lenguaje de la cooperación. Como quien aprende una